8:11. Está con nosotros don Pedro Luis Castellano, el superintendente de riesgos laborales. Pero hay una información importante, Anibelka. Ciertamente Janet Reno, quien fue secretaria de Justicia de los Estados Unidos, además de que fue funcionaria en varias circunstancias. Esa fue la que apareció con el niño Elian González agarrado, que se lo quitó, sí, a los hijos, a los cubanos. Ese hecho es el que por lo menos para la comunidad latina quizás podemos recordar más, pero es una persona de Estado. En los Estados Unidos ella falleció. Más temprano, hace aproximadamente una hora, se informó que padecía de Parkinson, entre otros males, un propio vinculados a su edad, estaba ya retirada de la vida pública y realmente ha conmocionado mucho. Murió a los 78 años de edad en los Estados Unidos, Janet Reno. Ella fue también secretaria de Homeland Security, es decir, lo que viene siendo la seguridad nacional, la seguridad interna de los Estados Unidos, y fue también una funcionaria de mucha trascendencia durante los gobiernos demócratas del expresidente Bill Clinton en Estados Unidos. Bien, señores, bueno, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, hace algunas semanas dio a conocer una resolución que permitía que los afiliados directos a la Seguridad Social pudieran incorporar a otros familiares, a tíos, hermanos, personas que fueran dependientes de ellos. Y desde que se anunció, la parte que ha estado en discusión es la de la sostenibilidad financiera de la medida, que inmediatamente también fue rechazada por la ADAR, que agrupa a las asociaciones que ofrecen a las ARS, y ha dicho que esta decisión va a hundir, va a hacer colapsar el seguro familiar de salud en el régimen contributivo. La CISALRIL publicó un documento dando la explicación de que había hecho los estudios actuariales pertinentes. Solo hay una parte, Pedro Luis, que me preocupó un poco en el comunicado de la CISALRIL, es que la CISALRIL decía que habían cosas un poquito complejas ahí que no la iba a discutir. Entonces uno dice, bueno, si esto es tan complejo, lo de la sostenibilidad financiera del asunto, puede haber problemas, porque Pepín Corripio nos ha enseñado que los negocios que no están, que en una hojita usted no lo entiende, no te meten en eso. Hay que revisarlo bien. Entonces, explícanos un poquito esas complicaciones, a ver si... esas complejidades. Esas complejidades. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a los amables que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar es bueno aclarar que lo que hace esa resolución no crea nada nuevo. Ok. Eso está en la ley. Okay. La ley 8701 establece el derecho de los afiliados a registrar, a inscribir en el seguro, en el régimen contributivo a sus dependientes directos y dependientes adicionales, siempre que pague por los adicionales. El per cápita que decide el Consejo de la Seguridad Social. Pero luego se emitió en el 2007 un reglamento, el reglamento de afiliación al régimen contributivo. En ese reglamento, aprobado en el Consejo en ese momento por unanimidad y emitido después por un decreto del señor presidente de la época, como ocurre con todos los reglamentos, ese reglamento, repito, el reglamento de afiliación al régimen contributivo, estableció que los dependientes adicionales podían ser o eran hasta tercer grado de consanguinidad o de afinidad, siempre que, por supuesto, el afiliado pague el per cápita correspondiente. Lo único que, por alguna razón, nunca se estableció cómo podía hacerse. Eso fue lo que definió la CISALRIL ahora. Es lo que hemos hecho. Ahora que hay un empeño, el país ha tomado conciencia
de la necesidad y de la importancia de ir progresivamente aumentando la afiliación al sistema, al Seguro Familiar de Salud, se ha estado revisando cuáles son las barreras y cuáles son las oportunidades que hay para ir progresivamente ampliando la incorporación. Y encontramos que ciertamente una de las barreras es que no se había cumplido con este reglamento. Lo que la resolución realmente hace es decir cómo, cuáles documentos deben presentarse, con qué frecuencia, a dónde deben presentarse, qué características deben tener, cómo se va a probar que son dependientes económicos, cómo se va a probar que es un hijastro, que es un nieto, que es o una persona económicamente dependiente. Disculpe, ¿a partir de cuándo ya entraría en vigencia o ya está en vigencia esa opción? Sí, la resolución está en vigencia, pero la tesorería tiene que hacer los ajustes en el sistema de registro, porque usted sabe que el régimen ese ajuste tiene un plazo que es ya el que va a permitir que la gente exactamente. Y eso tiene que ver con el hecho, usted sabe que la tesorería emite mensualmente una factura a cada empleador. Estamos hablando del régimen contributivo, se paga a través de los empleadores. Entonces, esa factura tiene que ajustarse a lo que le corresponde al afiliado y a sus dependientes. Eso implica cambios en el sistema de registro. Hemos estado trabajando técnicamente con la tesorería y también con Unipago, que es la empresa que se ocupa de la cosa técnica de este sistema. Ellos piensan que antes que termine el año probablemente, pero son ellos los que tienen que anunciar. Podríamos hablar de enero, Luis, ¿verdad? Mire, hay un son cubano que dice... tenemos... No quiero perder la oportunidad después de explicar los fundamentos técnicos. Ok. Si usted quiere desarrollo... No, porque el son dice que tenemos todo el cariño para el hermano angolano, lo que es bueno para el yanqui, para los pueblos es malo. Entonces, cuando la asociación de ARS brinca, uno sospecha que eso conviene a la gran mayoría. Por la tradición. Pero claro, aunque no sea verdad, sí, parece verdad. De entrada. Sí. Entonces, por eso es tan importante esta pregunta, Capicúa. El asunto de esto se hizo en base a que creo que sería importante explicar. Lo primero, celebrar que al fin se está haciendo cumplir la ley. Pero una pregunta es, ¿en base a qué se tomó la decisión? Y si usted está de acuerdo y se está trabajando en serio para hacer las reformas a esa ley, para que se aceleren las cosas positivas que beneficien a la mayoría, porque hasta ahora ha habido mucho de un solo lado, un cumplimiento de la ley en lo que beneficia a las minorías. Hablemos de eso, por favor. Bien. Voy con lo primero, que tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando. Mire, primero déjenme decir que el 17 de marzo hay un organismo que crea la ley 8701 que se llama el Comité Interinstitucional, que es un órgano de consulta de la CISALRIL para aquellos temas que quiere llevar al Consejo, a consideración del Consejo. Primero lo somete a ese espacio de consulta. Como un filtro. Sí, está compuesto por todas las ARS, por los gremios de salud, por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud. La gente que tienen que ver bastante representativo. Es un órgano de consulta, no de aprobación. El 17 de marzo, la CISALRIL presentó a ese órgano una propuesta de llevar al Consejo un acuerdo, una resolución para que justamente se aplicara esto que posteriormente la resolución de la CISALRIL acoge. En esa oportunidad, el Comité Interinstitucional, incluyendo todos los que allí estaban, consideraron que eso no era materia del Consejo, que eso ya estaba en el reglamento y que lo que tenía que hacer la CISALRIL era simplemente decir cómo se aplicaba. Nosotros, sin embargo, tomamos un tiempo para hacer un estudio jurídico, estar seguros de que efectivamente había fundamento jurídico para tomar una decisión como esa y para hacer los estudios técnicos de sustento de este tipo de decisión. Déjenme decirles lo siguiente. El 80% de las personas que están fuera del Seguro Familiar de Salud en la actualidad, oiga bien, el 80%,
es menor de 30 años de edad. Wow. Más del 95% de las personas mayores de 65 años están en el Seguro Familiar de Salud. O sea que la estructura por edad de las personas que son el universo potencial, digamos, a ser captado, tanto como afiliado principal como por dependientes adicionales, es mejor desde el punto de vista del impacto financiero que la estructura que actualmente tiene el Seguro Familiar de Salud. El celo es por ese 5%, el celo es el 5% de envejecientes. Ahí está. Pero déjeme decirle más. Si la estructura por edad de los nuevos afiliados, por concepto de dependientes adicionales, porque los estudios los hicimos, obviamente, claro, los estudios actuariales, demográficos, etcétera, resultara ser la misma que actualmente tienen los afiliados al Seguro Familiar de Salud, no hay cambio, no hay impacto ni positivo ni negativo desde el punto de vista financiero. Solo habría un impacto que ameritaría tomar medidas adicionales en el supuesto que cerca del 70% de los nuevos incorporados fuera mayor de 65 años de edad. O sea, nosotros incluso... Y el estudio le dice que alrededor del 80 está por debajo de 30 años. Por debajo de 30 años. Nosotros hemos construido incluso un simulador donde se puede jugar cambiando la estructura por edad de los nuevos afiliados, cambiando trabajando con aplicándole a cada grupo de edad. Esta resolución no sería de una o de otra manera admitir que el plan contributivo subsidiado, que es el que está dirigido básicamente a los trabajadores y su familia, informales y la familia, no es una especie de admisión de, mira, no hemos podido aplicar esto fue un invento, y entonces va a impactar porque esa gente tendría la opción de afiliarse de esta manera. Entiendo. El plan el régimen contributivo, pero déjame terminar primero con la otra, y con todo gusto voy a las dos preguntas que están pendientes. Lo importante es la siniestralidad, que es el término técnico que se utiliza para ver el impacto financiero, digamos, de la composición del universo afiliado. Se modificaría de manera que valga la pena tomar medidas adicionales solo si hubiera una proporción muy alta, digamos, de los nuevos afiliados que ingresaran por este concepto por arriba de los 65 años de edad. Es posible, es un escenario posible. También es un escenario posible el otro, de que mejore la estructura por edad, en cuyo caso la siniestralidad bajaría. Hay otras medidas complementarias que se pueden adoptar en caso de que eso acontezca. O sea, el sistema tiene espacio para tomar decisiones que permitan regular si la estructura por edad del régimen contributivo variara significativamente o empezara a variar significativamente, pero no es en este momento la situación. Los estudios que nosotros hicimos no solo están a disposición de quien nos quiera, sino que los vamos a publicar, los vamos a poner en la página web y los vamos a distribuir en un informe resumido a todos los medios, a quien tenga interés en ello, para que los conozca. Pero no porque querramos tener una situación, una especie de diatriba pública sobre el tema, sino porque consideramos que todo funcionario público tiene la obligación de informar y de explicar sus actos. Doctor Pedro Luis, en el caso de ¿tiene esto algún costo adicional para la empresa, la medida que ha adoptado la CISARRIL? Tiene que pagarlo el afiliado. Y en este caso, los 990, que más o menos que se está planteando, los 900 pesos, supongamos los menos de 1,000 pesos, los 1,000 pesos que va a pagar el afiliado adicional, eso en términos financieros, a pesar de que estamos hablando de una población joven que se enferma poco, etcétera, pero cuando una de esas personas va a buscar servicio, esos 900 pesos dan para costear ese servicio.
No, cuando las personas están por encima de los 65 años de edad, sí, su consumo es superior al per cápita promedio. Perfecto. Pero cuando están por debajo, su consumo es muy inferior. Es menor. El seguro familiar hay una especie de compensación ahí. No es individual. El seguro familiar de salud primero es familiar y sí, en segundo lugar es nacional. Por eso la importancia del estudio. Son 3 millones y medio de afiliados los que están incorporados. Claro. Por eso lo que nosotros vigilamos es la composición por edad de los afiliados. Y ese fue el estudio no que de ustedes la persona sí hicieron, que se afilia, sino del conjunto de los afiliados. Porque el per cápita se calcula considerando el consumo de cada grupo de edad. Entonces, en la medida que ese grupo de edad puedan variar, obviamente habría un impacto a favor o en contra del per cápita. Importante, ese ejercicio sí se hizo. Eso es como los bancos. Ningún banco no soporta que el 100% de los ahorrantes se aparezca. Sí, pero en promedio. Sí. Escuché la introducción suya y a partir de lo que estamos planteando, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué las ARS rechazan o reaccionaron como reaccionaron ante el anuncio de... Nosotros aquí analizamos la situación de la sostenibilidad. Se supone que ellos tienen también una representación en el Consejo, la administradora de riesgos de salud, no lo tienen. La CISALRIL no tiene representación entonces, en el Consejo y la ARS tampoco. Bueno, lo que nosotros realmente nos queremos preguntar es, una cosa es lo que yo deseo hacer. Por ejemplo, yo quiero darle a mi hijo algo, pero yo puedo dárselo. Es decir, por tratar de incluir a algunas personas que actualmente todos sabemos la precariedad de los bajos salarios que tiene la mayoría de los afiliados en la República Dominicana. Sabemos incluso la deficiencia a veces de que usted ha tenido que hacer un gran esfuerzo para que varios patologías sean incluidas y para que se incluyan algunas cosas positivas, lo que es un reconocimiento a su trabajo. Nosotros creemos, y todo el que lo conoce a usted sabe, su compromiso social. Pero ¿es financieramente viable? ¿No terminaremos haciendo colapsar el sistema por incluir personas que no tenemos capacidad para darle respuesta? Porque incluso plantear que la mayoría son jóvenes, la mayoría de la población dominicana es joven, pero realmente eso no significa que no haya muchos menores, estoy hablando, por ejemplo, mi hija que vive en casa y tiene un hijo, que es algo que se produce mucho en las familias de clase media y media baja en la República Dominicana. Vive mi hija conmigo y tiene 3 hijos menores que tienen que ir al pediatra regularmente. Y también yo puedo, voy a incluir mis 3 nietos que están aquí. Eso es una carga regular para el sistema. Te vuelvo a precisar. El impacto podría requerir medidas complementarias si más del 70% de los nuevos afiliados por este concepto fueran superiores a 65 años de edad. Si son menores de esa edad. Menores de 5 asisten tanto o más que los mayores de 65. Pero el tipo de patología tiene un consumo mucho menor. No es lo mismo una persona con una insuficiencia renal crónica que requiere una diálisis peritoneal 3 veces a la semana, o una persona con una insuficiencia coronaria crónica que requiere ponerle stem, o una persona con un accidente cerebrovascular que de por vida va a requerir atenciones médicas permanentes especializadas. Es diferente, sí. O sea, hay un gasto mucho más alto en las edades mayores y por eso es que se compensa uno con el otro. Pero te vuelvo a decir, hicimos los estudios. Un momentito, Pedro Luis, para que nos hable de esos estudios. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. El sol de la mañana. Continuamos. Entonces decía que hicimos los estudios. Hicimos los estudios y nuestros escenarios no nos dan para que haya una situación tan alarmante como la que algunas personas señalan a nivel de la opinión pública. Pero se puede manejar manejar algunos números en términos económicos. Bueno, nosotros calculamos que esto podría tener una inversión aproximada. Sabemos que el seguro sabemos que el seguro es solidario, ¿no? Que realmente, como es universal, necesariamente cuando una gente va con los 1,000 pesos que está pagando su adicional,
A él se le atiende también con otra parte que puede ser excedente de los que no buscan servicio de los 3 millones de personas. 3 millones y medio. De 3 millones y medio de personas. Pero, creciendo. Pero hay alguna estimación. Y la otra parte, Pedro Luis, que es una parte preocupante desde el punto de vista del empleador. Preocupante. ¿Cuál es esa parte? Sabe que el salario de por sí en la República Dominicana, sobre todo el monetario, la gente lo percibe como precario. Lo percibe precario. Un empleado que gana 12,000 pesos, por ejemplo, 11,000 y tanto, salario mínimo, la empresa paga realmente 23,000 pesos aproximadamente, pero él solo ve los 11,000 que él está cobrando. Resulta que de los 11,000 que él está cobrando, él va a afiliar una o dos personas, es decir, él va a recibir en salario monetario de él, se le va a disminuir y ¿eso qué impacto puede tener? Sí, para el empresariado ninguno, porque los afiliados, los dependientes adicionales, el empleador no tiene que hacer ningún aporte, lo hace solamente el afiliado. Pero es bueno aclarar... Él lo va a hacer, pero él va a cobrar menos. Entonces, sí. Entonces, pero déjame decirte lo siguiente, hay cerca de 500,000 personas en este momento afiliadas al sistema que están pagando complementariamente planes voluntarios para sus familiares, que perfectamente podrían decidir o quedarse allí o eventualmente trasladarse al Seguro Familiar de Salud, siempre considerando dónde puede recibir un mejor servicio, una mejor protección. Pero no quiero dejar de decir lo siguiente. Y SENASA cada día. Esta no es una medida. Una cosa es decir, usted tiene derecho a esto, y otra cosa es decir, es obligatorio que lo haga. No es obligatorio, es un derecho. O sea, es una decisión de cada afiliado, si quiere es el o que no. quiera hacerlo. Si quiere o no, y si puede o no. Contemplar en la ley. Afiliar sus dependientes adicionales. Y lo otro que no quiero dejar de pasar son las dos preguntas que quedaron en el aire. Una, yo estoy de acuerdo con el régimen contributivo subsidiado. Ya la práctica demostró que no es posible ponerlo a funcionar. Hay que eliminarlo. Coincido con quienes dicen que lo mejor es eliminarlo y dar la opción a quienes tengan capacidad de contribuir a que se registren en el régimen contributivo, que en este momento no pueden hacerlo. Eso implica modificar la ley, Pablo, como tú preguntabas. Y creo que hay muchas personas que estarían dispuestas a pagar su póliza para afiliarse al régimen contributivo, aunque no tengan un empleo formal. Correcto. No solamente porque pueden ser trabajadores por cuenta propia, sino además porque pueden recibir ingresos de otras fuentes que no necesariamente son... Ahí entraría en juego que yo podría estar en el Seguro Familiar de Salud sin que necesariamente medie el empleador, sino que de manera directa yo me podría afiliar y caigo en el contributivo. Y quienes no tengan capacidad de contribuir, pues se van al subsidiado. Pues que vayan al subsidiado y que el subsidiado le abra también la posibilidad de que con algún pequeño aporte pueda tener alguna ampliación de la red que en este momento reciben en el subsidiado. Eso resolvería el tema de la una especie de complementario al subsidiado. Podría pensarse. Hay otras distintas opciones posibles y en eso estamos pensando con la modificación de la ley. La ley tiene que abrir esas posibilidades para que efectivamente podamos llegar a tener una cobertura universal del seguro familiar. Esto no tendría una gran utilidad con esto del trabajo informal. O sea, yo tengo mi trabajito informal, pero quiero tener mi seguro. Esto es un caramelito muy provechoso para todo el mundo. Sobre todo ese problema de informalidad que tenemos aquí, que ya anda rondando el 60%, que eso es grave, 50 y tantos. Es un desafío, no solo para nosotros, ha sido un desafío en varios países. Pero el abrir la posibilidad de que quien quiera y pueda pagar, pueda afiliarse al régimen contributivo, puede ser muy atractivo para muchos sectores que tienen esa capacidad. Pero y hay una pregunta tengan, del chat, pues vayan al subsidiado, simplemente. Vamos a ver si don Pedro Luis nos permite. ¿Usted nos permite 2 o 3 preguntitas? Claro. Al regresar. Regresamos ahora breve. Dame fuera. El sol de la mañana.